Marcos capítulo 13. Evangelio de Marcos capítulo 13. Vamos a continuar con nuestra serie llamada El Rey que se hizo siervo. Amén. Y por algo siempre me tocan esas partes complicadas, esas partes difíciles. Pareciera que el hermano del sketch lo hace de leer. Pero estamos contentos, estamos alegres, hermanos, por compartir la palabra de Dios. Siempre lo he dicho, es un privilegio, pero también es una responsabilidad muy grande. Así es que de antemano quiero pedirles que oren mucho por este siervo, por este servidor, para que sea el Señor el que hable sus vidas. Amén. Marcos capítulo 13, vamos a leer solamente del versículo 1 y 2. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Quiero pedirle que ore por mí. Padre, te damos gracias en esta hora por tu presencia en este lugar, Señor. Porque sin duda, Señor, tu Espíritu Santo se ha hecho sentir en nuestras vidas. Hemos cantado, hemos adorado con libertad, Señor. Pero ahora, Señor, queremos disponer de tu Espíritu, Señor, para que sea Él el que habla la vida de mis hermanos, para que sea Él mismo el que aplique esta palabra, Señor. Que este día, Señor, mis hermanos y yo podamos salir edificados, pero con una esperanza, Señor, de lo que trasciende este mundo. Señor, ayúdanos a olvidarnos de las cosas que perecen y ocuparnos de las cosas que nos llevan a la vida eterna, Señor. En esta hora, Señor, yo pongo delante de ti cada uno de estas mentes, estos corazones, Señor, para que puedan recibir tu palabra, Señor, para que puedan ser fortalecidos por medio de ella. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar? He titulado este sermón Perseverando hasta el fin. Perseverando hasta el fin. Curiosamente, hermanos, hemos estado viviendo diferentes cosas, diferentes situaciones a nivel mundial. Los últimos año y medio, casi 2 años, hemos estado atravesando por algo que ya todos ustedes saben. Se ha hablado hasta el cansancio, se ha hablado de todas maneras de esta situación que nos ha aquejado a nivel mundial. Algunos hemos enfermado de ese virus y el Señor nos ha dado la victoria. Amén. Y otros cuantos, hermanos, tristemente no han podido salir, ¿verdad?, con vida después de esta enfermedad. Pero esto, hermanos, debe de ser una voz de alerta, no solamente para este tiempo de enfermedad, sino para todos los días que nosotros estemos aquí en la tierra. El Señor viene y eso es una realidad que todos nosotros debemos de saber. Esto es algo, hermanos, serio. Esto es algo que nosotros debemos de contemplar, no solamente los días de servicio, sino cada día que el Señor nos preste en esta tierra. El Señor volverá. Y nosotros debemos de permanecer y perseverar hasta el final. Porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. He escuchado diferentes testimonios de hombres, siervos de Dios, que de alguna manera han compartido y han dicho que el Señor les ha guardado todos los días desde que se convirtieron hasta el final. Pero otros, como yo, puedo decir, hermanos, que hemos fallado en diferentes ocasiones al Señor, pero el Señor ha tenido misericordia. ¿Qué te quiero decir con esto, hermanos? Que no es cómo empezamos la carrera, sino cómo la vamos a terminar. Esto se trata de terminarla, de llegar hasta el fin, con la frente en alto, diciendo: hasta aquí me ayudó el Señor. Hasta aquí el Señor me pudo fortalecer. Hasta aquí le doy la gloria al Señor. Hermanos, los versículos que leíamos nos dicen que los discípulos y Jesús salieron del templo. Le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Dice el versículo 2 que Jesús respondió y les dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Este templo, hermanos, fue originalmente reconstruido
por Zorobabel y Esdras. Ahí en el libro de Esdras, si tú lo lees, podemos ver la reconstrucción de ese templo que una vez fue edificado por el rey Salomón. Amén. Pero fue grandemente expandido después de esta reconstrucción y mejorado por Herodes. Fue el centro de la vida judía por casi 1000 años. Fue algo, hermanos, muy extravagante la manera que se usó, los materiales que se usaron, algo nunca visto. Tanto así que fue el centro de la vida judía por todo ese tiempo. Era una costumbre para ellos jurar por el templo. Cuando ellos querían asegurar algo, juraban por el templo, porque para ellos era algo muy importante y era considerado también blasfemia hablar en contra del templo. Esto que Jesús ha dicho en estos dos versículos, hermanos, era algo muy fuerte, era una declaración muy fuerte para la gente de esa época. Después de la obra de Herodes, el templo era enorme. Se cree que medía casi 457 metros de largo y 363 metros de ancho. Era algo enorme, era algo grandísimo, tanto que podía congregar a miles de personas que se congregaban, ¿verdad?, que venían de diferentes partes del mundo conocido en ese entonces. Entonces nosotros podemos ver que la reconstrucción de Herodes comenzó en el año 19 antes de Cristo. Esto no fue algo que se construyó en un año o dos, tomó décadas, tomó muchos días, muchos años, y no fue terminado sino hasta el año 63 después de Cristo, lo que llevó más o menos unos 80 años en terminarse. Hermanos, creo que alguien, ¿verdad?, nació, creció y fue a la tumba y no pudo ver terminado en esa gran obra. Pero es el magnífico lugar o complejo del templo fue terminado solamente 7 años antes de que fuera destruido. Así es que la profecía, hermanos, que el Señor estaba diciendo en ese tiempo era un golpe fuerte, era algo chocante para la gente de ese tiempo, algo que les había costado tanto tiempo y tanto trabajo construir. En su mente no podía caber la idea de que pudiera ser derribado, que no quedara piedra sobre piedra. Hermanos, déjame decirte que si hay algo seguro es de que todo lo que nosotros podamos construir en este mundo se va a quedar aquí. Se va a quedar aquí, no va a sobrepasar a una eternidad. Por eso es que nosotros debemos preocuparnos, enfocarnos mucho más en lo que es eterno. Eso sí va a prevalecer. La belleza de ese antiguo templo está bien documentada, no solamente en la Biblia, sino el historiador judío Flavio Josefo escribió que el templo estaba cubierto por la parte de afuera con placas de oro. No se había escatimado en gastos o en esfuerzos, no se había ido a comprar los materiales más baratos para ahorrar, para economizar, para construir el templo. Era algo, hermanos, exuberante. Era algo que a la vista sorprende. La parte donde yo soy de México es un lugar muy católico, y en lugares católicos tradicionales o clásicos hay diferentes templos que fueron construidos por españoles. Y si tú quieres o si eres admirador de la arquitectura, puedes ver templos que todavía tienen arte barroco en su interior, en su exterior. Hay un templo que se le conoce que es la Parroquia Antigua y tiene murales que fueron dibujados por grandes pintores famosos mexicanos y no mexicanos. Hay unas esculturas que tienen oro, y para la gente que es admiradora de eso, cuando entras a ese lugar, te quedas sorprendido de cómo pudo alguien edificar o crear algo así. Bueno, hermanos, al lado de lo que como se había construido el templo en ese tiempo, no tiene nivel de comparación. Esto era algo que nos podía incluso encandilar la vista al ver tanta exuberancia, tantas cosas que brillaban. La luz era hasta cierto punto cegadora. Donde no había oro, había bloques de mármol, ¿verdad?, piedra muy cara, de un color blanco puro,
que desde la distancia los extraños pensaban que había nieve en el templo. O sea, eso era, hermanos, desde lejos podían verlo, desde lejos podían contemplarlo. Y el Señor les estaba diciendo, ¿sabes qué? Eso no va a quedar piedra sobre piedra. El comentario de los discípulos era que, mira qué piedras, mira qué edificios, mira Señor, cómo, qué, wow, esta es la gloria de Israel. Esto era algo que los hacía sentir orgullosos como nación, porque ninguna otra nación tenía un templo así. Y qué mejor, ese templo había sido edificado para el Dios de Dios, para el Señor de señores. Pero el Señor, que había de habitar en ese templo hecho por manos humanas, decidió no permanecer allí en ese lugar, porque Él no habita en templos hechos por manos de hombre. Él decidió, hermanos, habitar en nuestra vida, en nuestro corazón. Él decidió prepararse un lugar dentro de nosotros para que su presencia esté. Es especialmente apropiado, dado las grandes piedras que Herodes utilizó para construir el templo, que nos iba a necesitar un gran grupo de personas para mover una piedra u otra. Uno de los pilares del templo, para poder abarcarlo, hermanos, tenían que ser entre 3 hombres tocándose la punta de los dedos para poderle dar la vuelta a un solo pilar de eso. O sea, era algo enorme, era algo, y estoy haciendo tanto énfasis porque quisiera, hermanos, que nosotros nos metiéramos a la mentalidad del judío de ese tiempo, lo que significaba para ellos el templo. Tan grande como fue el templo, Jesús nunca vaciló en decir que Él era un templo mucho mayor que ese que habían edificado estos hombres. Para muchos judíos de aquellos días, el templo se había convertido en un ídolo, en algo que los hacía sentir orgullosos. Pero el Señor mismo dijo en una ocasión que ese lugar que se debería de llamar casa de oración, ellos mismos lo habían convertido en una cueva de ladrones, en un lugar donde se expropiaba con la fe de la gente, donde se mantenía un negocio detrás de la religión organizada. El Señor decidió no habitar en ese lugar, por muy hermoso que se miraba. Entonces el templo era algo bueno, pero las cosas buenas se pueden convertir en los peores ídolos que nosotros podemos tener, hermanos. Hay algo que nosotros podemos considerar como bueno, pero si eso que es bueno delante de nuestros ojos toma el lugar que le pertenece a Dios, lo podemos convertir en un gran ídolo que le quita la gloria a Dios. Así es que hay cosas así, hermanos. El Señor les dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y exactamente algunos 40 años después de que Jesús dijo esto, hubo una gran revolución, hubo un gran alboroto en Jerusalén en ese tiempo que se extendió por parte de los judíos contra los romanos en Palestina. Y los rebeldes disfrutaron de muchos éxitos anticipados, pero al final Roma aplastó a los judíos de aquellos días y Jerusalén fue arrasado, incluyendo el templo. El Señor mismo dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra y esto se cumplió a la perfección. Se dice que la caída de Jerusalén en los últimos años, los supervivientes de la ciudad huyeron al templo porque era un edificio fuerte. Cuando hay temblores, cuando hay diferentes cosas meteorológicas, ¿verdad? Que la gente se refugia en lugares preparados que están capacitados para aguantar un temblor, un huracán o algo así. Mucha gente corrió a refugiarse en el templo porque pensaron que el ejército del enemigo no iba a atreverse a entrar a ese lugar. Y muchos fueron muertos después de que se empezaron a derribar las paredes, después de que empezó a caerles el techo de alguna manera encima. Ahora, tan pronto como el ejército ya no tuvo más personas para matar o saquear, César dio órdenes que ellos debían de demoler toda la ciudad
y no solamente el templo. Este era el final de Jerusalén como se conocía. Toda esa gloria, todo eso que ellos se gloriaban ya no existía, había desaparecido. Y hasta hoy día, hermanos, no hay templo, no hay sacerdocio, no hay sacrificios. ¿Qué quería decirnos el Señor con todo esto? Era el cumplimiento literal de esta profecía. Establece un punto muy importante para el resto de todas las profecías que vienen en los siguientes versículos de este capítulo. Debemos de esperar un cumplimiento literal, hermanos, para estas profecías también. El versículo 3 y 4 dicen de la siguiente manera: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro y Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Qué interesante, hermanos, que el Señor se sentaba a enseñar. Es algo que no tendría yo problema por hacerlo también. El Señor se sentaba, dice que estaban en el monte de los olivos. Y el monte de los olivos era, pues obviamente un monte, un cerro, por así decirlo, una colina que se levantaba por encima del monte del templo. Ellos tenían un panorama del templo. Y desde el monte el Señor empezó a enseñarles y decirles: miren, eso que se mira desde aquí va a ser destruido. Los discípulos le dijeron: dinos, ¿cuándo van a ser estas cosas? Porque ellos tenían curiosidad si eso iba a ser después, si eso sí iba a ser en el momento, ¿cuándo iba a ser eso? Mientras Jesús estaba sentado con sus discípulos en el monte de los olivos, ellos podían ver todo eso, toda esa majestuosidad, todo eso exuberante del templo, las estructuras, todo eso. Con esta vista, la primera pregunta en la mente de los discípulos se trataba sobre la destrucción del templo. Ellos no cabía en su mente cómo podía pasar algo así. ¿Qué te dijeran? ¿Qué pensarías tú, hermano, si en la casa en la que vives alguien te dijera: ¿sabes qué? Esa casa la vamos a tumbar. Ya no vas a tener dónde vivir, ya no vas a tener dónde guardar tus cosas, ni chance te vamos a dar de que las saques. ¿Verdad que te preocuparías? Bueno, eso era algo mucho mayor, hermanos, lo que el Señor les enseñó. Para ellos todo el círculo religioso estaba encerrado ahí en ese lugar. Su vida misma se regía con los ritos, con todas las cosas que hacían dentro del templo, con las celebraciones, con todas las fiestas anuales que ellos tenían, ocurrían ahí en ese lugar. Para ellos era lo más importante, algo que debería de ser importante para nosotros también: venir a la casa del Señor, poner como prioridad el día domingo, asistir a la casa del Señor, escuchar palabra de Dios. Jesús dijo que sería destruido y ellos querían saber cuándo. Marcos no nos dice la respuesta de Jesús, pero esta respuesta la podemos ver en Lucas capítulo 21, y te invito a que vayas conmigo a Lucas capítulo 21, versículo 8 en adelante. Lucas 21. Podemos ver un poco de la respuesta del Señor. Lucas 21:8 dice: Él entonces dijo: mirad, que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Cuando oigáis de guerras y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces le dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto será ocasión para dar testimonio. Sigue diciendo: proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan.
mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Ellos preguntaron: ¿y qué señal vamos a tener cuando estas cosas hayan de cumplirse? La segunda pregunta, hermanos, se contesta en lo que sigue de Marcos capítulo 13. Esta pregunta, hermanos, fue hecha mientras ellos recordaron los eventos que rondaban la destrucción del templo. Se respiraba a lo mejor un ambiente tenso en ese momento en Israel. El templo fue destruido en el contexto de un juicio nacional y fue exiliado. Si el templo sería destruido, entonces, ¿qué sucedería con ellos? ¿Qué sucedería con la nación de Israel? ¿Y qué sucedería con los judíos? Entonces el Señor les dijo: miren que nadie los engañe. Miren que nadie los engañe, porque van a venir muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo. Hermanos, hermanas, últimamente nosotros desde los tiempos de Jesús hemos visto a muchos diciendo: yo soy el Cristo. Hay algunos que se atreven a decir que son la esposa de Cristo. Hay otros que se han atrevido a recibir adoración de los hombres. Pero nosotros tenemos que permanecer fieles a nuestro Señor. Muchos van a decir y van a engañar a muchos, mas cuando nosotros escuchemos estas cosas, tenemos que aferrarnos a las promesas de nuestro Señor Jesucristo. No escuchemos una falsa teología, una falsa enseñanza que está fuera de la Biblia, sino que nosotros sepamos y escuchemos y escudriñemos la palabra de Dios para que nada ni nadie nos pueda remover de nuestra fe. Muchos van a venir, hermanos, muchos han estado viniendo, y déjame decirte que a medida que se acerca la segunda venida del Señor, se van a multiplicar. Va a haber cada vez más. La otra vez yo les decía: hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos que aquí nosotros batallamos por a veces congregarnos, reunir un grupo pequeño? ¿Qué hacemos si el día de mañana a la misma hora y en el mismo lugar se nos planta otra congregación con un falso profeta.com y ya con ministerios ordenados y todos, y están repletos de gente y se les llena y nos roban hasta el parqueadero? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a reprimir? ¿Nos vamos a encerrar en nuestras cuatro paredes? ¿O seguiremos predicando el evangelio que liberta a las vidas? Vamos a decir: oh, cuánto crecen, oh, cuántos programas tienen, enseñan mentira, pero wow. Nos vamos a dejar deslumbrar por movimientos así que llaman la atención de la gente, pero no llevan a la gente a un arrepentimiento. ¿O seguiremos esperando en las promesas de nuestro Señor? Dice que van a engañar a muchos. Muchos van a ser engañados. Y otra palabra más: y aún a los escogidos. Así es que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Sabes, hermano, que el que cae no estaba firme? Pero a veces pensamos como que, pues el hermano cayó en pecado, pero lo vemos así como que, no, pues iba caminando y se resbaló. No, nadie cae así. Empezamos a caer, hermanos, cuando de nuestro corazón comenzamos a darnos ciertas libertades. Cuando comenzamos a
a otorgarnos ciertas cosas que no nos son lícitas. Y empezamos de a poquito, un poquito de, dice Eclesiastés, me parece, Proverbios, un poquito de sueño, un poquito de descanso, un poquito de esto, un poquito de otro, y después, perezoso, dice. No recuerdo muy bien, pero usted sabe más que yo, ¿no? Antes, mucho antes de venir yo a Cristo, cuando era adolescente, me gustaba tomar lo que no es mío. ¿Sí? Y empecé con poquito, hermanos. Como el señor de la tienda de la esquina no se daba cuenta, era muy distraído. Pues un gansito, un chocolate. Así empecé. Después fue una bicicleta. Hasta que metí a mis papás en un problema. Tenía como 12 años. Hace mucho de eso. Sentí tanta pena y tanta vergüenza, hermanos. Porque no por lo que yo había hecho, sino por que mis papás tuvieron que dar la cara por mí. Empezamos con poquito y terminamos mal. Muchos de mis amigos, de mis compañeros de ese tiempo, hermanos, ahorita ya algunos ya no están, algunos están presos de drogas. Así empezamos. Ya me puse serio, ¿verdad? ¿Qué quiero decirte con esto, hermano? Tenemos que perseverar hasta el fin. De nada nos sirve o nos serviría perseverar los primeros años de nuestra conversión si al final te alejas del Señor. Si al final apostatas de la fe. ¿Qué es apostasía? La negación de la verdadera fe. Déjame decirte, hermano, que en este tiempo, platicando con algunos pastores de nuestro presbiterio, nos dicen, hermanos, ¿y a ustedes cuántos se les han ido? Y pues gracias a Dios, nadie, hermano. No hemos crecido, pero nadie se ha ido. Ya es algo, ¿no? Dicen, hermanos, acá con nosotros ya muchos no regresaron. Muchos han negado la fe. De repente los vemos empinándose la botella, cosas así. Aquel que piensa estar firme, mire que no cae. Miren que nadie los engañe, dice el Señor. Jesús advierte sobre el peligro de falsos mesías, falsos Cristos, que vienen en su nombre. Estos pretenderán ser Jesús o representantes de Jesús, pero estos no serán verdaderos representantes de Jesús. Aunque traiga corbata, hermanos, aunque traiga Biblia bajo el brazo, muchos no representan a Cristo. Miremos la conducta de todos los hombres, pero también hay que mirar la nuestra. Guerras y rumores de guerras. Jesús nos recuerda que antes de que Él regrese, habrá guerras y rumores de guerras. Yo me pongo a pensar, hermanos, los primeros cristianos, los cristianos de cuando fue la Primera Guerra Mundial, cuando escucharon que se venía la Primera Guerra Mundial, algunos tal vez pensaron y dijeron, no, ya viene el Señor. Pero la Biblia me dice que eso todavía no son señales. Segunda Guerra Mundial, Hitler en Alemania, casi conquistando toda Europa. No, ya, ahora sí, ya, hasta aquí, ya viene el Señor. La palabra de Dios nos dice que todavía no es el fin. En tiempos de dificultades, muchas personas pensarán que el final de esta era está cerca. Cuando vino la pandemia mundial, ¿qué dice la Biblia de eso, hermano? Cuando nos iban a poner la vacuna, hermano, va a ser el chip. Todavía no son señales del fin. Jesús dijo que las guerras y los rumores de guerras no son señales del fin. Porque es necesario, dijo, que suceda así, pero aún no es el fin. Tales cosas, hermanos, como falsos mesías, guerras, hambres, terremotos, ciertamente han marcado la historia. Y hay gente que se dedica, ¿verdad?, a contar esa historia.
La peste negra mató mucha gente en Europa y este virus ha matado mucha gente. El hombre muy seguido ha pensado que tales cosas son señales del fin, pero Jesús señalaría hacia una sola señal en particular. Tú quieres ver cuál es la señal que nosotros podemos identificar como la señal antes del fin. Es esta: principios de dolores son estos. Así que todo lo que nos ha acontecido, hermanos, hasta ahorita solamente son principios de dolores. Y a mí me gustaría, hermano, que te sintieras así como yo me sentí cuando era adolescente y vi esta película de la tribulación. Fui con miedo a mi casa. Me fui con temor, porque yo dije, tengo que estar preparado. Ya mis papás no pueden ver por mí. Tengo que ponerme a cuentas con Dios. Jesús dijo que las calamidades no eran una señal en específico del fin, sino que son principios de dolores. Y esto lo muestra como un ejemplo de los dolores de parto. Cuando una mujer está a punto de dar a luz, comienza con dolorcitos de repente, ¿verdad? Y a medida que se va acercando el alumbramiento, pues esos dolores empiezan a intensificar. Cada vez, hermanos, que nosotros podemos ver situación más situación, podemos ver que la venida del Señor está cerca, aunque aún muchos lo han tomado por tardanza. Nosotros debemos de esperar con paciencia, como dice Santiago, hasta la venida del Señor. Hermano, pero ya esta situación ya no lo aguanto, hasta la venida del Señor. Hermano, pero ya quiero tirar la toalla. Hermano, hasta la venida del Señor. Porque ahí es donde nosotros podemos decir, valió la pena toda la espera. Prepararme, perseverar hasta el final, hasta la venida del Señor. La idea, hermanos, de dar a luz una nueva era y el quizás implicar un incremento, una intensidad y frecuencia de las calamidades. El versículo 9 dice, pero mirad vosotros mismos, porque nos entregarán a concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernantes y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis, porque lo que habéis de decir, ni lo que penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, esto hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se llevarán los hijos contra los padres y los matarán, y seréis aborrecidos por todos, de todos, por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Si alguien te dijo, hermano, que venir a Cristo, que convertirte al cristianismo iba a ayudar a acabarte con todos tus problemas y que iba a ser una vida fácil, déjame decirte que te echaron mentiras. Te mintieron. Porque ese evangelio, hermanos, nos muestra que va a haber gente que nos va a aborrecer, que va a haber gente que va a procurar tu muerte, incluso por causa de Cristo. El Señor dijo, pero mirad por vosotros mismos, porque los van a entregar a concilios. Jesús les dijo a sus discípulos que estuvieran preparados para la persecución que vendría en contra de ellos antes del fin. Y déjame decirte, hermanos, que desde tiempos de Jesús, la iglesia ha sido perseguida una y otra vez. Pero cada vez que la iglesia es perseguida, atraviesa por persecución, más se multiplica. La iglesia en China ahorita que ha sido tan perseguida, han derribado templos enteros con todo lo que hay ahí adentro, más se multiplica. En unos años el país asiático va a ser donde más cristianos haya y donde más persecución haya. Tal vez para que haya un despertar o un avivamiento
dentro de acá, de Estados Unidos o el norte del continente, tal vez necesitemos una persecución para que se aviven nuestros corazones, para que realmente vivamos la verdadera fe. No, hermano, ¿para qué dice eso? Es necesario que el Evangelio sea predicado antes, dice la Biblia, a todas las naciones, y después vendrá el fin. Si tú ya estás desesperado porque Cristo venga, hermano, pues pongámonos a evangelizar. Jesús también prometió que antes del fin el Evangelio debía de salir a todo el mundo. La presencia de la persecución no descarga a la iglesia de la responsabilidad. Nosotros tenemos una responsabilidad con nuestro Señor, con nuestra iglesia local. Y esa es perseverar y compartir la palabra de Dios. Con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Dice, cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que van a decir. Jesús les dijo a sus seguidores que no se preocuparan sobre lo que debían de decir cuando ellos estuvieran para dar una respuesta ante el concilio. El Señor les dijo que Él mismo iba a poner palabras en su boca. Un poderoso ejemplo nosotros lo podemos ver en el libro de los Hechos, donde Pedro y los otros discípulos hicieron una proclamación de Jesús, del Evangelio de Cristo, delante del Sanedrín. Ellos con denuedo y con autoridad y con poder del Espíritu Santo supieron qué palabras decir en ese momento. Y así es que nosotros podemos hacerlo con el poder de Dios. Un poderoso ejemplo es ese. Aquí Jesús habló de la inspiración que sale en el momento de persecución, no de enseñanza en la iglesia. Eso no es una excusa, hermanos, para que nosotros dejemos de prepararnos y de ilustrarnos para poder enseñar la palabra de Dios. Dice, hermano entregará a la muerte al hermano. Los seguidores de Jesús debían de esperar lo más doloroso, tipos de rechazo, traición, mientras buscan de Jesús. Es fácil para nosotros subestimar qué tan difícil puede ser un tiempo de persecución, mientras pocos cristianos en el mundo enfrentan persecución. Nosotros tal vez nunca nos hemos puesto a pensar qué es la persecución para el cristiano. Cuando lo vemos desde lejos, cuando lo vemos solamente en las noticias, de que quemaron a unos cristianos, de que tumbaron una iglesia, nosotros lo vemos como tan distante, como tan lejos. ¿Sabes qué, hermanos? Que si tú vienes de una familia ortodoxa, judía, ellos podían considerarte un blasfemo y tenerte como muerto por elegir a Jesús. Si tú vienes de una familia musulmana estricta, podías ser rechazado por la familia y ser literal muerto por elegir a Jesús. Si tú vienes de una familia hindú, en la India podrás ser rechazado y martirizado por elegir a Jesús. En China se me permitiría practicar el cristianismo solamente en la iglesia patrocinada por el Estado o ser perseguido. Mi iglesia podría ser una de las 1500 destruidas o cerradas desde noviembre del año 2000. A estos cristianos les está costando todo servir a Cristo, hermano. Si vengo de Sudán, un país de África, podía ser muerto, literalmente ser hecho un esclavo en un ejército musulmán por seguir a Jesús. Cuesta todo seguir a Jesús. Y nosotros la tenemos bien fácil aquí en Estados Unidos, hermano. Algo que me preguntaron cuando yo llegué a este país, me dijeron, ¿te gusta Estados Unidos? Les dije, no. ¿Te gusta la iglesia? Menos, les dije. ¿Por qué? Porque no me cuesta nada. Allá caminaba casi más de media hora de ida y media hora de venida. Aquí me llevan el carro. Y eran cultos de 4 horas, 5 horas, con un calorón, sin techo a veces, nos mojábamos. Y no me gusta la iglesia. Están bien cómodas las sillas y hay carpeta en el altar. Hermanos, ¿te está costando seguir a Cristo? En Indonesia, hermanos, se me podría dar una elección por parte de los musulmanes y convertirme al Islam.
Allá te dan elección en Indonesia. De hecho, la Iglesia Apostólica tiene un misionero en ese país. Oremos por él, por su familia. Ellos te dan esa opción de convertirte al Islam o morir. O podría obtener que mi iglesia sea bombardeada durante un servicio de adoración por servir a Cristo. Imagínense, hermano, que nosotros estuviéramos con ese peligro constante en cada vez que nos reunimos. Ay, hermano, ¿por qué no escogió otro mensaje, verdad? Bueno, Pakistán ya por último. Podrían encarcelarme por parte de los oficiales del gobierno musulmán. Muchos pastores últimamente han sido presos por predicar el evangelio en ese país. ¿Sabes qué, hermanos? ¿Para qué nos vamos tan lejos? En Canadá han encarcelado a varios pastores por oponerse a la ideología de género. ¿Creías que estaba muy lejos? Ya se nos está acercando. Ese video que les mandé esta semana no fue porque nada más por mandarlo. Si no has tenido el tiempo de verlo, velo con tu familia. Y ve la realidad en la que estamos viviendo. Y si alguien más lo quiere, se lo puedo pasar. Hay una revolución moral. ¿Qué es una revolución? Un cambio de mente, un cambio de todo. Un cambio de la evolución. A lo malo ya se le dice bueno, y a lo bueno ya se le llama malo. Y eso pasa aquí. Eso pasa en nuestras escuelas. Eso se les enseña a nuestros hijos. Pero la palabra de Dios nos dice en esta noche: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Perseverancia es traducida de la antigua palabra griega hipomeno, el cual significa literalmente permanecer debajo. Cuando las pruebas y persecución nos rodean, podemos desesperarnos. ¿Cuántos no se han desesperado cuando va pasando por una prueba? Yo sí, he renegado, me he enojado, pero siempre tengo a alguien que me aterriza. Gracias a Dios. Debemos de permanecer debajo. Y el cristiano, el Hijo de Dios, debe permanecer debajo de sus alas, que ahí es donde estaremos seguros. En el Salmo 91, ya para terminar. Salmo 91, versículo 1 al 4. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que de medio de ti destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y mirarás la recompensa de los impíos, porque ha puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Hermanos, nos conviene estar debajo de las alas del Altísimo. Nos conviene estar cubiertos por la sangre del Señor. A medida, hermanos, que los dolores de parto se están intensificando, eso es una gran señal de que nuestro Señor Jesucristo viene. Pero nosotros tenemos que perseverar, que estar debajo de sus alas hasta el fin. El Señor les dijo a los líderes religiosos un versículo que ellos conocían a la perfección: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tus profetas y apedreas a todos los que se son enviados. ¿Cuántas veces
¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina reúne a sus polluelos debajo de tus alas y tú no quisiste? Que no nos pase de la misma manera. Ahorita nosotros estamos viviendo en un tiempo precioso que es conocido como el tiempo de la gracia. Nosotros ahorita podemos recibir al Señor como el Cordero manso, humilde, que se presenta delante de nosotros diciéndoles: abre tu corazón. Yo he muerto por ti en la cruz. Yo derramé mi vida por ti para que tú puedas acceder a la salvación gratuitamente por medio de la fe. Pero cuando Cristo venga, hermanos, ya no vendrás de esa manera. Ya no vendrá como el rey que se hizo siervo, sino que vendrá como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, para juzgar a toda la tierra. Con su vara de justicia hará justicia a todas las naciones. Así es que yo te invito, hermanos, que aprovechemos el tiempo. Si tú estás en Cristo el día de hoy, qué bueno que estés en Cristo. Pero si estás sin Él, no te vayas, hermanos, de este lugar hasta venir delante de la presencia del Señor en arrepentimiento y fe, reconociendo tus pecados, confesando tus pecados, diciéndole: Señor, reconozco que he pecado y el pecado me ha alejado de ti, pero hoy, Señor, hoy yo quiero hacer un compromiso de perseverar hasta el final. Esta es una oportunidad, quizás de las últimas que el Señor nos otorgue, para ponernos bien con Él, para que cuando Él venga, escuchar las palabras de nuestro Señor: ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Yo te quiero invitar, hermano, que te pongas de pie, que sientes en tu corazón venir a orar. Si tú sientes, así como yo, una voz de alerta en nuestros corazones, de que estamos viviendo quizás en ese tiempo donde los dolores se están intensificando,